el método empírico es fundamental para cualquier tipo de entrenamiento, como es el entrenamiento armado en este caso. Pero el método empírico puro, 100%, sin añadirle nada más, se queda siempre cojo, se va a quedar siempre en deuda y se va a quedar siempre en números rojos. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que, por ejemplo, vamos a poner un caso muy conocido de entrenamiento armado, el entrenamiento israelí. En el tiro actual viene basada en la reproducción de lo que otros hacen y que de alguna manera pueden ser críticos a partir de su experiencia o del conocimiento que ellos en fin, pues ya les precede, pero que en gran parte están basados en la tradición y la intuición, es decir, no cuenta con el respaldo de estudios de medicina deportiva o neurociencia, o etcétera, etcétera. Es un riesgo muy grave que asumir, pero muy, muy grave. Por eso es tan importante, en mi caso lo hago muy a menudo, pero es tan importante ¿por qué hace eso? No, porque lo he visto hacer a no sé qué. Error. Punto negro. ¿Por qué hace eso? Porque lo he visto tal, porque lo hace tal unidad. ¿Y por qué lo hace tal unidad? ¿En qué condiciones lo hace tal unidad? ¿En qué circunstancias lo hace tal unidad? Muy demonizado. Actualmente, a través de la formación TCC, pues de forma prácticamente regular y anual se establecen unas nuevas doctrinas que vienen a intentar mejorar esos algoritmos o esos procedimientos en cuanto no solo a la imposición, sino a los tiempos, etcétera, etcétera. Entonces, hola, soy Walker. Un día más que nos encontramos, entrando ya prácticamente el periodo estival, con calores. Aquí tenemos acompañándonos a don Cecilio Andrade en manga corta, haciendo ya uso del ropaje para no pasar calores. También tememos que va a ser un verano bastante intenso, ¿verdad? Ahora mismo estoy residiendo en el único desierto de toda Europa, o sea que dentro de lo que cabe es normal mi indumentaria. Sí. Bueno, si te oyera alguien de tabernas en Aragón, igual se enfadaba contigo. Sí, pero técnicamente no se considera un desierto, se considera una zona árida, pero desierto es la zona de Almería, técnicamente hablando. Sí, es correcto. Bueno, pues nada, una satisfacción estar aquí y vamos a abordar un tema que espero que sea, como siempre, pues del interés de todos. En esta ya nuestra tercera entrega, y el tema que vamos a tratar, como siempre, lo podemos ver ahí al pie de la presentación, es el método científico y el entrenamiento armado, un binomio obligado. Bajo este título, que quizá pueda pues parecer un poco complejo, aunque es reducido, pues vamos a tratar de darle apuntes concretos para hacer un desarrollo, y sobre
ya concretamente el propio título versaría la primera exposición o pregunta que le traslado a Cecilio, que es ¿cómo combinamos este cóctel del método científico, el entrenamiento armado, y por qué consideras que es un binomio siempre obligado, el de ambos? Bueno, vamos a ir por partes, si te parece bien. A ver, el entrenamiento armado ya sabemos hoy en día lo que es. Desgraciadamente, la mayor parte del entrenamiento se basa en principios puramente empíricos, que no son incorrectos la mayoría de las veces, pero sí han nacido en un contexto muy determinado. Por eso es tan importante cosas como la que comentamos en la serie anterior, la entrevista que tuvimos hace unas semanas, en las cuales estamos recordando un poco la historia. O sea, el método empírico es fundamental para cualquier tipo de entrenamiento, como es el entrenamiento armado en este caso. Pero el método empírico puro, 100%, sin añadirle nada más, se queda siempre cojo, se va a quedar siempre en deuda y se va a quedar siempre en números rojos. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que, por ejemplo, vamos a poner un caso muy conocido de entrenamiento armado, el entrenamiento israelí, puro y duro. Posición del kibadachi, la posición del jinete, la posición de las piernas abiertas, una posición isósceles montando el arma siempre, levantando los codos. Todo el mundo eso más o menos lo puede tener. Habrá gente que lo haya demonizado y lo haya convertido en algo totalmente fuera de su contexto de trabajo por motivos X, y habrá gente que lo idolatre como si fuera el único procedimiento válido. Como siempre, todo está en el punto medio, y está en el punto medio siempre y cuando sepamos cómo nació, por qué nació, para qué nació, dónde nació y en qué contexto nació. Si te das cuenta, estoy haciendo un montón de preguntas, ¿correcto o no, compañero? Entonces, sí, todas llevan unas preguntas asociadas, claro que sí. El método científico se basa en eso. O sea, la gente, cuando hablamos de método científico piensa en batas blancas, laboratorios, un montón de tecnología, como se ve en las películas. El método científico es preguntarse el qué, para qué, por qué, cómo, cuándo, dónde, por dónde, etcétera, etcétera. Ese es el método científico. Ese es el que te va llevando por una senda de trabajo. Entonces, yo he puesto el ejemplo del sistema israelí porque es quizá el caballo de batalla, el más enfrentado. Como digo, hay quien lo idolatra y hay quien lo demoniza. Entonces, muchas veces hay que buscar un término medio con todas esas preguntas del método científico. Eso es el método científico. Analizar las cosas en todo su contexto. No solamente porque nos agrade más, nos agrade menos, nos convenza más o nos convenza menos. Todos los métodos de trabajo armado, como todos los métodos, imagino que de cualquier profesional, tienen un punto de nacimiento y una razón de por qué se trabaja así. Por ejemplo, arma arriba, arma abajo, con arma larga, con arma corta, arriba o abajo. Hay gente que defiende solo una capa y espada, sin darse cuenta de que si no utilizamos el método científico, nos vamos a encontrar en situaciones donde el método, eso que nosotros hemos utilizado siempre y lo defendemos a capa y espada, no nos va a servir. Es por eso tan importante el aplicar el método científico en todo lo que hagamos en trabajo con armas. Tenemos que saber todas esas preguntas y muchas más. Conociendo esas preguntas, hacemos lo que se llama un análisis, que sería el equivalente de seguridad a un análisis de riesgo. Esto me sirve para este contexto, me sirve para esto, pero tiene estos déficits en este punto y en este punto, que lo puedo contrarrestar con esta otra técnica. La combinación de técnicas es lo que permite en el método científico, en cualquier rama, incluso la medicina, el encontrar curas que hasta un momento determinado eran insospechadas, eran imposibles de encontrar. Hoy en día, tú lo sabes, se está utilizando la epigenética, se está utilizando métodos tradicionales en la medicina, se está combinando muchas cosas con el método científico para conseguir curas que hasta hace unos años eran impensables. Con el trabajo armado es lo mismo. Si nosotros nos basamos en lo de siempre se ha hecho así, ¿pero por qué? Porque siempre se ha hecho así. Sí, ya, pero ¿qué razón hay para que se haga así? Pues no hay que preguntarte, porque si siempre lo han hecho así es que está bien. No. Siempre se ha hecho así, que a lo mejor no hemos tenido una circunstancia que nos haya enfrentado a algo distinto. Porque a lo mejor el método que estamos utilizando es el que mejor se adapta, por casualidad o por conocimiento, al problema que tenemos, contexto que tenemos.
Pero si cambiamos el contexto, ¿se va a adaptar igualmente? Ahí es donde entra el preguntarse. Y eso me lleva ahora a lo que es la instrucción. La instrucción, y tú lo sabes perfectamente porque incluso en supervivencia tradicional se aplica mucho también, pero realmente hay muchísimos instructores, no voy a utilizar otra palabra que utilizo para estos casos, que enseñan algo porque a ellos se lo han enseñado y porque siempre se ha enseñado así, sin razonar más allá de eso, ¿no? Siempre se ha hecho así. Con el trabajo armado tenemos un riesgo, igual que en la supervivencia, es que si siempre se ha hecho así, no lo analizamos más allá y el contexto donde lo aplicamos no corresponde a ese procedimiento, estamos matando gente. No sé si me estoy explicando o estoy exagerando, José Manuel. Creo que vamos bien, ¿no? Estoy comentando. No exageras en absoluto, ¿no? Entonces, el método científico nos saca de esa bola mágica de siempre se ha hecho así y tú no pienses, que esa es la frase que yo siempre he odiado desde que tenía 18 años y entré en el ejército. O sea, el no pienses, siempre se ha hecho así, o sea, a mí nunca me ha valido. Yo siempre no he salido de mi fase adolescente de ¿y esto por qué? ¿Esto por qué? ¿Y esto por qué? Y aún sí, y ojalá todos los años que me queden por vivir siga con ese ¿y esto por qué? Eso es la base del método científico, el saber el por qué, para qué, cómo, cuándo, de qué forma. De esa manera también tenemos una ventaja más. Instruir a gente armada no es sacar latas de tomate con una cantidad determinada de tomate por lata y por volumen, con una etiqueta ya hecha y simplemente pegarla, en la cual meto el tomate y las latas por un lado de la cinta y por la otra ya me salen todas etiquetadas y empaquetadas. Instruir gente, sobre todo con un trabajo con armas, esto también es individual. Tenemos que adaptarnos al individuo que estamos instruyendo. Los métodos de siempre se ha hecho así normalmente se adaptan a tratar a nuestros alumnos como si fueran latas de tomate. Ese es el método dictatorial. El método científico hace que yo me adapte a los ejercicios, a los objetivos que quiero conseguir y al individuo al que le estoy dando clase. Eso es una tarea que yo siempre que intento instruir a instructores, cuando doy cursos para instructores o para profesores, lo que yo intento transmitirles es que tienen que tratar a sus alumnos como individuos y tienen que adaptar sus técnicas al individuo, no al revés. ¿De acuerdo? Hay cosas que sí, el individuo tiene que aprenderlo porque es un método. Los métodos de seguridad, los procedimientos de seguridad son los que son. Pero hay muchas otras cosas que nosotros tenemos que ser capaces y tener la capacidad, con ese método científico, de hacer todas esas preguntas, de adaptarlas al individuo. Ese es otro contexto que tenemos que trabajar. Entonces, el método científico y el trabajo armado no es que sea optativo, o sea, es obligado, porque si no lo que estamos haciendo son latas de tomate. Y las latas de tomate, hasta donde yo sé, no devuelven los disparos. Pues sí, esto que estás exponiendo es algo que se refiere básicamente al dogmatismo, que de alguna manera está siempre imbricado en cualquier institución férrea que aplica una doctrina y que a veces romper esa escala jerárquica para llegar a la cabeza y que determine que todo está sujeto a evolución es complicado. La rigidez de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no solo se refieren al campo militar, sino también pues, al campo policial, y la verdad es que siempre uno tiene que estar rompiendo lanzas y tratando de convencer a veces de algo imposible, que es que hay cosas que no se pueden dogmatizar y escribirlas sobre piedra y que pasen las generaciones y que no se evolucione. Pero bueno, para eso estamos nosotros, especialmente para eso estás tú. Pero eso no es malo, te decía que no es malo, y te comento que en mi caso particular yo soy el vivo ejemplo. Yo recuerdo cuando llegué en el año 2000-2001 a Almería, yo llegué a una unidad militar en particular, no viene al caso a nombrarla, que estaba con una serie de procedimientos de combate urbano, de técnicas de tiradores de precisión, se habían quedado anclados con casi todas las Fuerzas Armadas en un momento dado de nuestro entorno, prácticamente en la Segunda Guerra Mundial y poco más. O
salvo unidades muy contadas, la mayoría se habían quedado en equipación, en uniformidad y en procedimientos en esa Segunda Guerra Mundial. Con un equipo de trabajo en el cual había de distintos empleos, distintos rangos, me encontré trabajando codo con codo para sacar proyectos de instalaciones, de procedimientos, y costó mucho. Es lo que tú dices, o sea, romper ese sistema cuesta muchísimo. Por eso es tan importante la fortaleza del método científico, el ser capaz de defender una idea con razonamientos lógicos. No es el por qué, porque lo digo yo, o porque lo dice tal unidad, o porque lo dice tal persona de relevancia en el mundo, no. O sea, y esto incluso cuando doy clases para protección ejecutiva, una de las cosas que yo le explico a la gente es el saber defender una idea con conocimientos, con método, eso es la mitad del trabajo que tenemos que hacer. No solamente ser buenos en nuestro trabajo, sino el ser capaz de defender esas ideas, no por dogmatismo, como tú has dicho, sino por conocimiento y por convencimiento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, yo me convenzo de algo cuando tengo todas las pruebas, cuando tengo toda la fila, como sería en el caso de un CSI, todas las pruebas que me llevan del crimen al culpable. Pues en esto lo mismo es, ¿dónde estoy parado ahora mismo? Con toda la serie de preguntas, ¿dónde quiero llegar? ¿Cuál es el objetivo que quiero alcanzar? En mi caso, tuve la enorme suerte de estar en un proyecto que puedo decir, sin exagerar, que pasamos un ejército de la Segunda Guerra Mundial en técnicas de francotiradores y en temas de combate urbano, pasamos al siglo XXI. Tanto en equipación como en equipación que en su momento teníamos que comprar nosotros individualmente y ahora ya viene de dotación. O sea, fíjate tú ese cambio, que costó muchísimo, pero está claro que en Roma no se construye en un día. Es obvio que hay que romper ese dogmatismo. Y también te digo una cosa, o sea, una fuerza armada, una fuerza policial no puede estar cambiando de procedimientos cada 2 por 3 cada vez que a alguien se le ocurra una idea. Tiene que haber un equilibrio entre el dogmatismo extremo y la evolución continua, porque entonces no nos da tiempo a que un procedimiento arraigue cuando ya estamos metiendo otro programa. Eso, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas de muchos países ha pasado. O sea, empiezan a hacer modernizaciones, no terminan un plan y pasan a otro plan. No terminan ese plan y pasan a otro plan. ¿Qué ocurre? Todo se queda a medias. Y eso es lo peor. Entonces, lo que hay que evitar son los extremos. O sea, el cambio continuo sin parar, uno tras otro, y el dogmatismo extremo de no cambiar nada. Hay un punto intermedio donde el método científico ayuda. ¿Por qué? Porque da las pruebas, da las pistas, da la información, da los datos que necesitamos pues para darle unos cimientos sólidos a ese cambio. Ese es el método científico, eso es lo que nos da el método científico. Realmente yo lo que observo por reiteración es que gran parte de la instrucción en el tiro actual viene basada en la reproducción de lo que otros hacen y que de alguna manera pueden ser críticos a partir de su experiencia o del conocimiento que ellos en fin, pues ya les precede, pero que en gran parte están basados en la tradición y la intuición, es decir, no cuentan con el respaldo de estudios por de medicina deportiva o neurociencia, o etcétera, etcétera. ¿Qué opinas, tú que estás dentro de ese ojo del huracán, qué opinas de la formación ahora mismo en cuanto a los programas de tiro? La mayor parte de la gente, exactamente lo que tú has dicho, lo hacen de dos formas. Una, ven y intentan replicar, y insisto en lo de intentan replicar, utilizando las dos palabras, y por otro lado, intentan inventar la rueda redonda. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con eso? Quieren volver a inventar algo que ya se ha estado utilizando o que ya se ha hecho en su momento en unas circunstancias determinadas, y sobre todo lo peor de todo es que muchas veces el ego les hace ponerle su nombre. No, esto es un invento mío, no, perdona, esto tiene 200 años y tiene 300 años. Desde la primera pistola de pólvora negra ya se estaba utilizando ese sistema.
Te voy a poner un ejemplo para que veas lo que quiero decir. Tú seguro que conoces el procedimiento este de llevar el brazo alargado de Chris Costa, que además le llamaron sistema Costa y tal. No es de... Ese sistema, me atrevería a decir que tiene más de 100 años. Tengo manuales ahora mismo aquí de tiro, portugueses, de 1957-58, en los cuales el tiro a la cazadora, que se le denomina en su momento, se estaba aplicando con el mismo ángulo, con la misma biomecánica, con todo exactamente igual. Muchos de los procedimientos que se utilizan hoy en día intentan personalizarse por ego. Eso por un lado. Y por el otro, citar al instructor que sale en YouTube tantas veces, que es el sesgo de la confirmación, es un sesgo psicológico. Si lo repiten tantas veces, ¿qué quiere decir algo? Si lo vemos en tantas películas, que ahí es donde entra Hollywood, lo que hablábamos en la entrevista anterior, del daño que ha hecho toda esa parafernalia de imagen, si lo hacen en las películas tiene que quedar chulo. Y como somos, desgraciadamente, una sociedad visual en la que todo queda grabado y queremos quedar igual de cool que vemos en los vídeos, pues mucha gente hace esa réplica, ese traslado, intentan transmitirlo, igual que determinados gestos de llevar el fusil como si tuvieran un problema de coordinación motora, como digo yo. En fin, hay determinadas cuestiones que el replicar sin más es un riesgo muy grave. Estamos hablando de armas que están diseñadas para, en un momento dado, matar gente. Y el jugar simplemente con la imagen, con el ego, con los sesgos de confirmación para dar clase o para trabajar con armas es un riesgo muy grave que asumir, pero muy, muy grave. Por eso es tan importante en mi caso lo hago muy a menudo, pero es tan importante ¿por qué hace eso? No, porque si lo he visto hacer a no sé qué. Error. Punto negro. ¿Por qué hace eso? Porque lo he visto tal, porque lo hace tal unidad. ¿Y por qué lo hace tal unidad? ¿En qué condiciones lo hace tal unidad? ¿En qué circunstancias lo hace tal unidad? ¿En qué contexto lo hace tal unidad? Y cuando empezamos a hacer ese tipo de preguntas, si te das cuenta, sigo el método científico de preguntar y analizar, el 90% falla. El 90% falla. Vamos a hacer un ejemplo, si te parece bien. ¿Correcto? Tú que estás en este mundillo conoces el método israelí, que es el que estamos hablando, ¿sí o no? ¿Tú qué consideras? ¿Que yo lo defiendo o que yo lo...? Yo lo conozco además directamente porque estuve allí en el 91 y estuve un periodo no muy prolongado, fueron 3 meses, pero vamos, sí que pude... El método israelí no es un método israelí, no es el método israelí, es un método nacido en 1948, justo el mismo año de la independencia, cuando una serie de instructores tenían que enseñar a gente que llegaba en barcos, que llegaban de manera ilegal, y a lo mejor un instructor tenía que estar instruyendo simultáneamente a 50 alumnos. 50 alumnos que no todos hablaban el mismo idioma, porque unos hablaban inglés, otros francés, la mayoría no hablaban hebreo común, otros hablaban en ruso. Luego encima las armas que habían llegado a Israel en aquella época eran armas que habían llegado ilegalmente, de contrabando. A lo mejor te encontrabas en la misma línea de tiro un Colt 1911, una Walter P99, perdón, una Walter 18, te encontrabas una Luger, te encontrabas una Browning High Power, te encontrabas revólveres, te encontrabas Astras, te encontrabas armas de todos los orígenes. Entonces, cuando tú eras un instructor que tenías que evitar que esos alumnos se pegaran un tiro en el pie, se pegaran un tiro al compañero de al lado y sobre todo no te pegaran un tiro a ti, y tenías que mandar esa línea de tiro y tenías que instruirlo en un día o en 2 días para evitar eso que acabo de comentar, la mejor forma es muy sencilla, lo ponías en fila, los pies en paralelo, que tú te ponías de lado y veías que todos los pies estaban en la misma línea, les obligabas a levantar los brazos, veías la línea de brazos, les obligabas a montar, con lo cual sabías que no tenían cartucho en recámara y que no había peligro, y al hacer esto el cañón estaba hacia adelante, no estaban apuntando a los laterales a ningún compañero, montaban, el arma ya estaba por delante de ellos, empuñaban y disparaban. Es un método magnífico para hacer un entrenamiento y una instrucción básica masiva. Y eso, los que hemos hecho servicio militar en el ejército español, sabemos que ese método es el que nos enseñaba cuando estábamos manejando el CEDME-C, y habrá gente que ni sabrá qué CEDME estamos hablando, o cuando nos estaban instruyendo en orden cerrado, en grima de fusil y cosas así. El método israelí, que no es israelí, es el método estándar de instrucción masiva. Ahora, ¿problema que hay con eso?
que si llevamos eso a la instrucción cotidiana de un oficial de protección ejecutiva, un escolta, un policía o militares en general, nos damos cuenta de que ya no es así. Y sobre todo, si llevamos ese método a gente que ya tiene instrucción previa o que ya tiene una instrucción avanzada, tampoco nos sirve. Tenemos que ir al detalle. Entonces, si te das cuenta, te acabo de decir dónde nació, cuándo nació, por qué nació, en qué condiciones, qué objetivo se buscaba. Acabo de seguir el método científico, he analizado completamente el procedimiento y no lo he demonizado. O sea, es un procedimiento que nació con unas condicionantes que no se aplican a todo. Y eso hay que hacerlo absolutamente con todo lo que pase por nuestras manos. Entonces, hoy en día, el problema que hay es que copiamos todo porque alguien lo ha hecho, alguien famoso, alguien relevante, alguien lo que sea, o porque simplemente en mi entorno nadie lo hace y de esa manera me distingo. Ahí tenemos un problema. Sí, iba a apuntar que unido a ese sistema analítico que conforma el rigor científico en toda expresión, tanto formativa como de captación de conocimientos, pues hay una parte que es la empírica, es decir, tú puedes haber analizado correctamente todo, ver un histórico de cómo se ha desarrollado esa técnica o esa teoría, pero luego hay que dejar que el tiempo ponga las cosas en su sitio y lo que se ha formado en ese laboratorio, digamos, virtual, que de forma manifiesta, sobre todo en las situaciones críticas, veamos cómo se comporta, cómo actúa, ¿no? A mí me gusta poner un ejemplo de algo que ha evolucionado mucho, rápidamente y con bastante éxito desde el punto de vista médico, que es el torniquete. El torniquete desde hace, pues nada, yo creo que 5 años escasos, gran parte incluso de los profesionales lo veían como un elemento auxiliar que no debía de utilizarse salvo en casos muy extremos y muy demonizado. Actualmente, a través de la formación TCC, pues de forma prácticamente regular y anual se establecen unas nuevas doctrinas que vienen a intentar mejorar esos algoritmos o esos procedimientos en cuanto no solo a la imposición, sino a los tiempos, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto siempre está sujeto o trata de ceñirse a lo que se está generando a través de crisis reales. Entonces estamos viendo cómo ese método científico está sujeto a una experiencia empírica y se ve cómo se comporta, y en ese momento es cuando se determina que hay que hacer una modificación que viene amparada por eso, porque hay un periodo en el que se ha podido experimentar en situaciones críticas, y esto permite que el mundo científico, en este caso el mundo médico, determine que hay que hacer, implementar esa novedad. Pues entiendo que igual que este dispositivo médico que es el torniquete, pues debe suceder igual o en mayor medida con un elemento como es un arma, que es más compleja mecánicamente y que su uso no es que solo pueda implicar que se pueda salvar una vida o no, es que si se hace un mal uso puede ocasionar, en fin, vamos a decir, incluso hasta la muerte.